Trastorno depresivo mayor. ¿Alguna vez te preguntaste por qué una persona con depresión puede reunir las fuerzas para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela, pero es incapaz de prepararse el desayuno o darse una simple ducha? La respuesta obliga a replantear una de las ideas más extendidas sobre la depresión. Solemos imaginarla como una tristeza extrema, pero el trastorno depresivo mayor es mucho más que eso. Se trata de una alteración del estado de ánimo, caracterizado por un descenso persistente de la motivación, el interés y la capacidad para experimentar placer. La tristeza puede estar presente, pero muchas personas describen sobre todo un vacío profundo, un agotamiento anestesiante, y la sensación de que cualquier esfuerzo ha dejado de tener sentido. Es como si el cerebro dejara de percibir el futuro como un lugar al que todavía valga la pena dirigirse. Solemos pensar que las ganas de hacer algo aparecen o desaparecen por sí solas. Sin embargo, basta recordar algo tan cotidiano como decidir si responder un mensaje pendiente, salir a correr o abrir un libro después de un día agotador. Algunas veces cuesta un esfuerzo enorme. Otras, la decisión parece surgir sin resistencia. Pero, en realidad, esas diferencias son el resultado de un cálculo que el cerebro realiza continuamente para decidir si vale la pena invertir energía. Cuando el resultado de ese cálculo es favorable, sentimos motivación. Cuando no lo es, las ganas simplemente no aparecen. Para decidirlo, tu cerebro hace 5 preguntas en microsegundos. ¿Qué mundo deseo? ¿Qué distancia hay hasta él? ¿Existe un camino para llegar? ¿Qué probabilidades tengo de lograrlo? Y la más crucial, ¿cuánto pesa cada obstáculo que hay en el medio? Pero hay un detalle vital. Para el cerebro, no todos los destinos valen lo mismo. Hay metas que son como los adornos de una casa. Si se rompen, la estructura sigue en pie. Pero hay otros deseos, como ser amado, desarrollar una vocación, construir una familia o conservar el honor, que son como los muros de carga de nuestra identidad, sostienen todo el edificio. En el trastorno depresivo mayor, ese cálculo se rompe precisamente alrededor de esos pilares fundamentales. La persona suele seguir deseando aquello que más importa. Lo que se viene abajo no es el deseo, sino la convicción de que todavía exista un camino para alcanzarlo. Por eso muchas personas dicen, ya nada me entusiasma, las cosas que antes me gustaban ya no me dicen nada, o todo perdió el sentido. No siempre significa que hayan dejado de amar esas cosas. Significa que el cerebro ha dejado de esperar que acercarse a ellas pueda cambiar algo. Cuando desaparece esa expectativa, también desaparece la energía para avanzar. De ahí que una persona pueda conservar fuerzas para cumplir una obligación importante y, al mismo tiempo, ser incapaz de ducharse o prepararse el desayuno. No se trata de un día malo ni de una desilusión pasajera. El trastorno depresivo mayor puede mantenerse durante semanas o meses, afectando el sueño, el apetito, la concentración, la capacidad para disfrutar, las relaciones y hasta la percepción del propio futuro. Hoy se considera que surge de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y ambientales capaces de alterar la forma en que el cerebro evalúa el esfuerzo, la recompensa y las posibilidades de que una acción pueda cambiar el futuro. Trastorno depresivo persistente. El trastorno depresivo persistente, también llamado distimia, es una alteración del estado de ánimo mucho más silenciosa que la depresión mayor, pero también mucho más duradera. En lugar de aparecer como un episodio intenso, mantiene durante años un estado constante de desánimo, baja energía y dificultad para experimentar entusiasmo. Si la depresión mayor es un puente derrumbado, la distimia se parece más a un puente que nunca termina de romperse, pero que siempre está cubierto de niebla y cuesta arriba. La persona trabaja, estudia, forma una familia y cumple con sus responsabilidades. Desde afuera parece desenvolverse con normalidad. Sin embargo, vive con la sensación persistente de que nada termina de ilusionarla. Estas personas pueden conseguir un ascenso y pensar antes en las responsabilidades futuras que en el logro presente, o pasar una buena tarde con amigos y sentir que la disfrutan mucho menos de lo que deberían. La vida sigue transcurriendo, pero cada experiencia llega con el brillo atenuado. No es una mala racha de un mes, es una niebla que lleva asentada al menos 2 años. En la distimia, el cerebro sigue creyendo que muchas metas son alcanzables, pero empieza a calcular que casi ninguna compensará realmente el esfuerzo necesario para conseguirla. Poco a poco aprende a esperar menos de todo. Ese ajuste puede desarrollarse a lo largo del tiempo, favorecido por factores biológicos, experiencias repetidas de frustración o una combinación de ambos. No existe una única causa demostrada, pero el resultado suele ser el mismo.
El entusiasmo queda amortiguado antes incluso de que las cosas sucedan. Con el paso de los años, el trastorno consigue algo especialmente engañoso. Deja de sentirse como un trastorno. En consulta es frecuente escuchar frases como, nunca estoy realmente bien. No recuerdo una época en la que haya sido feliz de verdad. La vida funciona, pero nunca se siente como debería. Hasta que, casi sin darse cuenta, aparece una conclusión que resume toda la experiencia. Yo siempre fui así. Y ahí reside una de las mayores trampas de la distimia. Cuando un estado emocional acompaña a la persona durante tanto tiempo, deja de parecer una enfermedad y empieza a confundirse con la propia identidad. No sienten que hayan perdido el brillo de la vida. Creen que ese brillo no existe. Trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos. Este trastorno desafía una de nuestras intuiciones más profundas. Solemos creer que la depresión siempre nace desde adentro, como respuesta a una pérdida, un trauma o un desgaste emocional prolongado. Sin embargo, en este caso, el derrumbe empieza desde afuera. Los síntomas pueden ser idénticos a los de una depresión mayor, la misma tristeza profunda, el mismo vacío, pero el responsable es un elemento externo, una droga, un medicamento o el proceso de abstinencia, que altera directamente los circuitos que calculan el valor de las cosas. Para entender cómo ocurre este apagón biológico, pensemos en una situación común. Si pasas horas dentro de un lugar con la música a un volumen ensordecedor, al salir a la calle, sentirás que todo el mundo susurra y la ciudad parecerá extrañamente silenciosa. A nuestro sistema de recompensa le ocurre exactamente lo mismo. Si una sustancia le proporciona niveles artificialmente altos de estimulación durante un tiempo, el cerebro se adapta y sube su umbral. Cuando esa sustancia desaparece, las rutinas diarias ya no alcanzan para activar los sensores. La vida cotidiana de pronto se vuelve gris y sin sentido, porque el receptor perdió la sensibilidad. Con frecuencia, la persona empieza a sentirse distinta antes de comprender qué le ocurre. Primero desaparecen la energía, el interés o la capacidad de disfrutar. Después, la mente intenta darle una explicación. Quizá mi vida ya no tiene sentido. Tal vez nada me importa. O, a lo mejor el problema soy yo. En estos casos, esos pensamientos suelen ser una consecuencia del cambio biológico, no su causa. Por eso, descubrir qué inició el cuadro es fundamental. Dos personas con síntomas prácticamente idénticos pueden necesitar tratamientos completamente distintos, porque aunque el cuadro se parezca, su origen puede ser muy diferente. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar es probablemente la demostración más clara de que el cerebro no se limita a registrar la realidad, sino que la interpreta continuamente, operando como un centro de cálculo continuo que evalúa el riesgo, la recompensa, el esfuerzo y las probabilidades de éxito. Cuando esa calculadora interna se altera de forma extrema, no solo cambia el estado de ánimo de la persona, cambia el mundo entero en el que vive. En el bipolar, esa alteración interna oscila entre episodios de depresión y episodios de manía o hipomanía, en los que cambian de forma extrema el estado de ánimo, la energía, la motivación y la manera de interpretar el mundo. Durante la fase depresiva, ese cálculo se inclina hacia un pesimismo aplastante. El cerebro empieza a ver los obstáculos mucho más grandes de lo que son, reduce al mínimo la confianza en las propias capacidades y llega a la conclusión de que ningún esfuerzo va a cambiar el resultado. El futuro pierde todo su atractivo y la motivación se desploma, porque desde ese estado cualquier intento se percibe como inútil. En la fase maníaca ocurre exactamente lo contrario. El cerebro empieza a ver oportunidades donde otros ven riesgos, exagera las probabilidades de éxito y hace que casi cualquier idea parezca brillante y alcanzable. La persona puede sentirse literalmente invencible. Inicia proyectos desmesurados, gasta grandes cantidades de dinero o asume riesgos extraordinarios con la convicción de que todo saldrá bien. El cerebro maníaco no solo altera cómo ve el mundo exterior, sino cómo percibe su propio cuerpo. La necesidad biológica de dormir desaparece casi por completo. La persona puede pasar 3 o 4 días durmiendo apenas un par de horas por noche, pero sin sentir fatiga. Utilizan esas madrugadas para iniciar varios proyectos al mismo tiempo, reorganizar toda la casa o escribir durante horas sin detenerse, convencidos de que atraviesan un período de productividad excepcional, aunque esa percepción de lucidez y rendimiento suele desaparecer cuando el episodio termina. Ciclotimia. La ciclotimia suele describirse como una forma leve del trastorno bipolar, pero esa definición es incompleta. La diferencia no es solo de intensidad, sino de ritmo.
A diferencia del trastorno bipolar, donde los cambios aparecen en episodios que duran semanas o meses, separados por largos periodos de estabilidad, en la ciclotimia el ánimo fluctúa con mucha más frecuencia, alternando cada pocos días entre ráfagas de energía y baches de desánimo, sin llegar nunca a la gravedad absoluta de una manía o una depresión mayor. Se cree que el origen combina predisposición biológica con alteraciones en los sistemas que regulan el ánimo. Pero lo más llamativo no es que lo inicia, sino por qué el ánimo cambia una y otra vez. Una hipótesis actual plantea que el cerebro tiene un regulador que normalmente mantiene el equilibrio emocional dentro de ciertos límites. En la ciclotimia, ese regulador es menos estable y permite que el ánimo derive lentamente hacia un lado y después hacia el otro. Como los cambios son moderados, muchas personas creen que simplemente tienen un carácter cambiante. Pero cuando ese vaivén se sostiene durante años y dificulta la estabilidad en las relaciones, el trabajo o los proyectos personales, deja de ser un rasgo de personalidad y se convierte en un trastorno. La ciclotimia pertenece al espectro bipolar porque comparte su mecanismo de base. Pero si en el trastorno bipolar el cerebro alterna entre sobreestimar y subestimar de forma extrema lo que es posible, en la ciclotimia el sistema nunca llega a esos extremos, pero tampoco logra estabilizarse. Trastorno disfórico premenstrual, TDPM. Durante décadas, la cultura popular ha minimizado o ridiculizado los cambios de humor asociados al ciclo menstrual, reduciéndolos a un cliché o a una simple inestabilidad emocional. Pero la realidad de este trastorno no tiene nada que ver con una falta de control voluntario. El trastorno disfórico premenstrual se caracteriza por síntomas emocionales intensos, irritabilidad marcada, tristeza profunda, ansiedad o una constante sensación de estar al límite, que aparecen de forma repetida durante la semana previa a la menstruación y desaparecen pocos días después de que ésta comienza. Muchas personas describen esa etapa diciendo, durante una semana dejo de ser yo. Algunas incluso nombran ese periodo como la otra yo, mi versión oscura o la semana negra, porque sienten que su forma de pensar, reaccionar e incluso de percibir a quienes las rodean cambia por completo. La empatía y la paciencia se agotan, siendo reemplazadas por una necesidad instintiva de aislamiento o por explosiones de hostilidad defensiva. No se cree que el problema esté en un desequilibrio hormonal, sino en una sensibilidad anormal del cerebro a las fluctuaciones normales de estrógeno y progesterona. Los niveles hormonales pueden ser completamente normales. Lo que cambia es la forma en que el sistema nervioso responde a ellos. Las mismas personas, los mismos problemas y las mismas situaciones que unos días antes parecían manejables pueden sentirse de pronto insoportables. Cuando el ciclo hormonal cambia, esa amplificación desaparece y muchas personas vuelven a preguntarse cómo pudieron experimentar la realidad de una forma tan distinta apenas una semana antes. A diferencia del síndrome premenstrual habitual, el TDPM puede interferir gravemente con el trabajo, las relaciones personales y, en los casos más severos, requerir atención profesional urgente. Trastorno disruptivo de desregulación del estado de ánimo. Un niño de 8 años grita en el pasillo de un supermercado, golpea el suelo, llora y está completamente fuera de sí porque le acaban de negar un juguete. La reacción inmediata de quienes lo observan suele ser el juicio automático. Un niño mimado, un capricho insoportable, una evidente falta de límites. Pero si pudieras mirar a través de sus ojos en ese mismo instante, probablemente descubrirías algo muy distinto. El trastorno disruptivo de desregulación del estado de ánimo aparece durante la infancia y se caracteriza por estallidos emocionales extremadamente intensos y desproporcionados, acompañados de un estado de irritabilidad persistente incluso entre un episodio y otro. No se trata simplemente de un niño que hace berrinches. Muchos presentan desde muy pequeños una reactividad emocional especialmente alta, como si su sistema nervioso respondiera a pequeñas frustraciones con la intensidad que normalmente reservaría para amenazas mucho mayores. El problema no es solo la fuerza con la que aparece la emoción, sino la dificultad para recuperar el equilibrio una vez que se ha activado. No sé por qué siento esto tan fuerte. No puedo pararlo. Y después tampoco entiendo por qué pasó. Cuando el episodio termina, muchos niños sienten una profunda vergüenza por lo ocurrido. Ya no están desbordados, pero tampoco comprenden por qué reaccionaron de esa manera. Para que exista un diagnóstico, estos estallidos deben repetirse al menos 3 veces por semana durante un año o más y presentarse en distintos contextos, como la casa y la escuela. No es un episodio aislado, sino un patrón persistente que suele aparecer antes de los 10 años y que, sin un abordaje adecuado, aumenta el riesgo de desarrollar depresión o trastornos de ansiedad durante la adolescencia. Trastorno depresivo debido a otra afección médica.
El estado de ánimo no depende únicamente del cerebro, sino del funcionamiento del organismo en su conjunto. Cuando una enfermedad altera procesos hormonales, inflamatorios, inmunológicos o neurológicos, también puede modificar los circuitos que regulan la energía, la motivación, el interés y la experiencia del placer. En ocasiones, una persona puede llegar a creer que ha perdido las ganas de vivir cuando, en realidad, el origen del cambio está en una enfermedad física todavía no diagnosticada. Para el cerebro no existe una frontera real entre lo físico y lo psicológico. Toda la información, una alteración tiroidea, un proceso inflamatorio, una enfermedad neurológica, forma parte del mismo sistema. Y cualquiera de ellas puede modificar el estado de ánimo sin que haya habido ningún conflicto emocional previo. En estos casos, el cambio suele comenzar en el cuerpo. Primero aparecen la apatía, el agotamiento, la pérdida de interés o la sensación de que todo requiere un esfuerzo desproporcionado. Solo después, la mente intenta darle sentido a esa experiencia. La persona no está reaccionando psicológicamente a la enfermedad. Es la propia enfermedad la que ha modificado el funcionamiento cerebral. Los síntomas depresivos pueden ser una de las primeras manifestaciones de algunas enfermedades, apareciendo incluso antes de que exista un diagnóstico. Este trastorno recuerda una idea fundamental. El cerebro forma parte del cuerpo. Cuando el organismo cambia de manera significativa, también puede cambiar la forma en que experimentamos el mundo, valoramos el futuro y encontramos motivos para actuar. Si este tema te resultó interesante, te recomiendo el video que aparece en pantalla sobre los trastornos obsesivo-compulsivos. Ambos muestran cómo un mismo mecanismo mental puede dar lugar a condiciones muy distintas. Nos vemos en el siguiente.